Hola, nuevamente les saludo con afecto y les doy la más cordial bienvenida a quienes nuevamente tengan a bien el ingresar a este videomensaje, el cual he preparado y puesto en manos del Señor, suplicándole que me vuelva a conceder que sea un medio para eh, nutrir nuestro deseo de conocer cada vez más y de manera más precisa las sagradas escrituras de nuestro Dios y de esa manera aprovechar bien el tiempo que tengamos en esta vida viviendo con sabiduría e invertir para la vida eterna, que es lo que toda persona, hombre o mujer sabia, que tenga la sabiduría de Dios, aspira y anhela para vivir la eternidad al lado de Dios en una dicha, gozo y paz eternos, que es lo que Dios promete a quienes le conocen, le obedecen y le sirven. Bien, por eso, nuevamente con afecto te saludo a ti, querida hermana, a ti, querido hermano, a ti, querida amiga, y a ti, querido amigo también, que tengan a bien ingresar a este video mensaje. Hoy deseo compartir con ustedes un mensaje acerca de la interacción entre la ley y la religión. Y deseo compartirles un mensaje que un hermano en Cristo me hizo el favor de llegar, un videomensaje que desarrolla el pastor John MacArthur, quien es el pastor senior de una gran iglesia cristiano-evangélica en el sur de California, que lleva por nombre esta iglesia Grace Community Church. El pastor John MacArthur es un hombre de Dios, es un siervo de Dios que ha dedicado gran parte de su vida como siervo de Dios a escudriñar y estudiar de manera fiel las Sagradas Escrituras con la intención de, mediante la guía del Espíritu Santo, interpretarlas de manera lo más correcta posible para que así, de la manera más correcta posible, podamos obedecerlas y difundirlas. De manera que es un hombre muy fiable en este sentido, con celo por la Sagrada Escritura, y él hace alusión a una tesis desarrollada por un profesor de leyes en la Universidad de Harvard, un catedrático también muy connotado y reconocido en la Universidad de Harvard. Y comienza el hermano John MacArthur hablando acerca de este profesor de leyes de la Universidad de Harvard, diciendo lo siguiente: Harold J. Bergman, profesor de leyes en la Universidad de Harvard y un catedrático muy reconocido en dicha universidad, eh, en su libro La interacción entre la ley y la religión, ha desarrollado una tesis muy significativa. Su tesis en el libro es que la cultura occidental ha experimentado una gran pérdida de confianza en la religión y en las leyes, lo cual condena a la sociedad a vivir en un relativismo existencial. Él ve que las causas de este relativismo existencial es precisamente el divorcio entre las leyes y la religión, entendiendo por religión lo que tiene que ver con el ámbito espiritual, lo que Dios ha establecido, sus principios, sus leyes, sus estatutos, sus decretos, que son eternos, que son universales y que son por tanto inmutables, que no tienen variación a través de los siglos. Es a lo que él se refiere por religión. Eh, él, su conclusión es que ustedes y yo no podemos tener leyes o normas de moral y de conducta con un sustento de justicia confiable, perenne, eterna e inmutable, como lo es la justicia divina. Es decir, por tanto, sin la ayuda de la religión, no podemos contar con estas reglas y estas leyes basadas en unos principios de ética y de moralidad y de justicia probados firmemente.
Cabe mencionar que este profesor no es cristiano, no obstante podemos estar de acuerdo con su tesis y a lo que él se refiere por religión es todo lo que tiene que ver con el aspecto divino y lo que viene de Dios a través de su palabra y manifestada al mundo a través de Jesucristo. Por tanto, podemos asumir que el profesor Harold J. Bergman se refiere a un alejamiento entre el conocimiento y obediencia de la ley de Dios, en síntesis de sus 10 mandamientos, los cuales cito de manera rápida. Dios a través de Moisés dio a su pueblo Israel los 10 mandamientos, que es los principios de ética y de moralidad que deberían vivir su pueblo escogido Israel y a través de él a toda la humanidad. Y esto se encuentra en el libro de Éxodo, allá en el Pentateuco, en el libro de Génesis, en el Antiguo Testamento. Comienza diciendo así: y habló Dios, se encuentra en el en el capítulo 20 de Éxodo, y comienza diciendo así: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos. Primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Mandamiento 2: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Mandamiento número 3: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Mandamiento número 4: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Mandamiento número 5: honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga duración en la tierra que Jehová tu Dios te da. Mandamiento 6: no matarás. Mandamiento 7: no cometerás adulterio. Mandamiento 8: no hurtarás. Mandamiento 9: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y mandamiento 10: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. He aquí la síntesis de las leyes divinas, justas, perfectas, universales e inalterables, es decir, sin mutación, son inmutables. Y son de las que hoy en día el hombre se está apartando para desarrollar sus leyes, y sus leyes son no con carácter universal. Funcionan para una parte, pero para otra no, y todo es un relativismo que nos lleva a ese relativismo existencial. La ley de Dios, en primer lugar, es preeminente, es decir, posee la preferencia, la supremacía y la superioridad, es decir, excede a otras leyes en categoría y poder porque ha sido establecida por Dios. Es, por tanto, eterna, justa, permanente e inalterable. La ley de Dios también es permanente, es decir, es perpetua, se mantiene sin cambios desde su promulgación y es inmutable, no tiene variación a través de los siglos. Como Dios mismo es inmutable. Dios es el mismo ayer, hoy y mañana, por los siglos. La ley de Dios es también, en tercer lugar, pertinente, es decir, le concierne a todo ser humano, es oportuna por siempre, es actual en todo momento y en todo tiempo, en todo momento y en todo tiempo es oportuna y es conveniente para aspirar a algo que nos lleve a la vida eterna, para aspirar a la obediencia a Dios y con ello hacernos acreedores a un destino eterno de dicha, gozo y paz en la presencia divina. Y esto nos lleva, por tanto, siendo pertinente para a una buena y justa convivencia y armónica convivencia humana. Y finalmente, la ley de Dios
tiene propósito, es decir, tiene objetivos y fines. Su fin supremo es vivir con respeto, armonía y paz entre todos los seres humanos en todos los tiempos. El Señor mismo, el Señor Jesucristo, vino a este mundo para cumplir la ley y para demostrarnos que en Él podemos, con su ayuda y su gracia, mediante el poder de su Espíritu Santo, podemos y debemos cumplir la ley. Mateo capítulo 5 versículos 17 al 20 da testimonio de este hecho cuando dice el Señor Jesucristo: no penséis que he venido para abrogar, es decir, para abolir. No he venido para abrogar o, en este caso, abolir la ley o los profetas. No he venido para abrogar, es decir, no he venido para abolir, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Los que desarrollan, hasta allí cito Mateo capítulo 5 versículos 17 al 20. Quiero destacar este hecho. Los que desarrollan y establecen las leyes en la tierra no toman en cuenta la verdad absoluta de Dios en nuestros días y sus principios de justicia perfecta, es decir, los principios divinos, para construir su sistema jurídico y su sistema legislativo de leyes que nos rigen y nos gobiernan alrededor de la tierra. Por tanto, estas leyes nos llevan a un relativismo existencial, porque carecen de un principio justo, perfecto y divino, que es eterno, que es universal, que es inalterable y que es conveniente para todos. Y se nos olvida que finalmente, lo creamos o no lo creamos, quien cree en Dios o no cree en Dios, finalmente se va a enfrentar a un juicio divino, el cual juzgará de acuerdo a lo que obedecimos de sus leyes o no obedecimos de sus leyes. Es decir, finalmente, después de esta vida, daremos cuentas al juez perfecto, al juez divino, que es Dios. Podemos cumplir la ley porque la ley es entonces, y debemos cumplir la ley porque es preeminente, está sobre todas las demás leyes. Es permanente, permanece inalterable por los siglos de los siglos. Debemos obedecer y cumplir la ley porque es pertinente, es decir, nos concierne, es oportuna y nos conviene obedecerla para aspirar a una vida de plenitud, a la vida eterna en la presencia divina. Y debemos obedecerla y debemos cumplirla porque tiene el propósito. Su fin supremo es vivir en amor, unidad y armonía entre todos los seres humanos. Bien, podemos y debemos cumplir la ley de Dios porque la palabra de Dios nos dice que en Cristo Jesús es posible que la cumplamos. Necesitamos ese poder sobrenatural para cumplirla. Necesitamos, mediante la fe y la esperanza en Cristo y por tanto en Dios, nacer de nuevo, para tener el Espíritu Santo morando en nosotros como creyentes y como hijos de Dios, y ya en Él tenemos el poder para vencer al mal con el bien y obedecer lo que es bueno, justo, recto y santo, como es la palabra de Dios y son las leyes divinas.
Dice en este sentido la palabra de Dios en la epístola a los Romanos, en el capítulo 8, versículos del 2, Romanos capítulo 8, versículo del 2 al 6, lo siguiente, en este sentido. Y confirmo esto: solamente los que somos de Cristo podemos y debemos cumplir la ley de Dios. La condición es andar en el Espíritu de Dios. Y dice así la palabra de Dios en este sentido: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado y de carne, a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu de Dios piensan en las cosas del Espíritu de Dios. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu de Dios es vida y paz. Hasta aquí mi mensaje. Que Dios los bendiga grandemente. Gracias.